Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su clase de información económica y financiera. Para los que no me conocen, soy el doctor Jesús Castillo y pues bueno, vamos a comenzar, pero antes quisiera hablar un poco de lo que hemos visto en la materia brevemente, ¿no? Vimos lo que es economía, macroeconomía, microeconomía, como la economía es la ciencia que estudia la producción la producción, ¿vale? Y como micro y macro se divide, micro quiere decir de forma individual, de forma desagregada, macro de forma agregada, es decir, macroeconómicamente estudia al conjunto de agentes, ¿no? Por ejemplo, ya no nos interesa cuánto produce una empresa o cuánto gasta una persona, etcétera. Ya nos interesa en su conjunto cuánto es lo que gasta en su conjunto el Estado, ¿no? El país, ¿no? Y microeconómicamente hablando, qué consume una persona, cuáles son sus propensiones a consumir, ¿no? Cuál es su recta presupuestaria, etcétera, ¿no? Y luego pasamos a información financiera, que hay dos tipos, igual corporativa y bursátil, ¿no? Corporativa tiene que ver con las empresas, con la entraña de las empresas, estados financieros, etcétera, utilidad, rentabilidad, todo esto. Y bursátiles tiene que ver, lo veíamos de bursa, viene de bolsa, ¿no? De, pues, cuánto vale una acción, dónde comprar, dónde vender, etcétera. También vimos rápidamente los estados financieros básicos, ¿no? Estado de resultados, cómo se conforma, balance general y flujo de efectivo. También veíamos qué son las NIPS, qué es la depreciación y veíamos algunas razones financieras, ¿no? Como ROA, Return of Assets, ROE, Return of Equity, y pues ya razón de apalancamiento, etcétera, ¿no? Entonces, vimos todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué sigue, no? Pues sigue ver cómo influye la inflación ¿cómo se llama? En la empresa, ¿vale? Así que, pues bueno, vamos a comenzar, ¿les parece? Correcto, correcto, altavoces bien, me están escuchando bien. Así que bueno, ¿qué es la inflación? La inflación en economía, es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo, generalmente un año. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquiere menos bienes y servicios. Perfecto. Entonces, todo el mundo manejamos el término inflación, ¿no? Subida de precios, pero tiene que cumplirse estas verdades, ¿no? Uno, aumento generalizado de precios. ¿Qué quiere decir? Supongamos, aumentó el kilo de limón, no es inflación. Aumentó el kilo de aguacate, no es inflación. Aumentó, no sé, ¿qué aumentó? Aumentó las tarifas de luz eléctrica, no es inflación. O sea, porque esos son hechos aislados, ¿no? Pero ¿qué pasa si juntamos, incrementa el precio de la luz, del limón, del aguacate, de la leche, ciertos bienes en su conjunto, en una canasta? Entonces ya es aumento generalizado, ¿no? Segundo punto, sostenido. ¿Qué significa? Sube el precio del limón y baja, ¿no? Cíclico, ¿no? O sube el precio del mango y baja. O sube el precio del mango, sube, del limón sube, el de la cebolla sube y baja, y luego más adelante baja el del, el del limón, etcétera. Pues no, no es sostenido porque no sigue la tendencia, es decir, sube y baja, o baja más, baja menos, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ser tendencioso, es decir, hoy sube el kilo de maíz $1, mañana sube otro dólar, ¿no? Pero a su vez también el kilo de limón sube $1, luego el kilo de mango sube otro dólar y se van comportando de forma parejita, ¿no? Entonces, eso es sostenido, ¿no? Y existentes en el mercado durante un periodo de tiempo, es decir, pues estamos hablando
generalmente de un año, ¿no? ¿Cuál es la inflación de un año, no? Por ejemplo, ahorita en México tenemos inflación acumulada del 8%, ¿vale? Para el mes de julio, ya estamos en julio, aproximadamente fue una inflación del 8%, entonces hay una inflación, pum, bastante, ¿no? Ese 8% quiere decir que 8% en promedio aumentaron la canasta de bienes, aumentó el limón, el queso, la leche, el frijol, no sé, los cereales, ¿no? ¿Y qué pasa con la inflación? ¿Por qué decimos que es eh, pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Ustedes han escuchado eso, pérdida de poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque puedes dejar de compras menos cosas, es decir, tú tienes un salario de $10, ¿no? Y el kilo de limón cuesta $1, entonces vas a destinar 10% de tu salario a comprar limón, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay inflación, ¿no? Inflación me refiero, sube el limón, sube el aguacate, alza generalizada de precios, ¿vale? Sube todo y pues bueno, ya no cuesta 10, $1, sino cuesta 2. Entonces tú sigues ganando tus $10, ¿vale? Al mes o a la quincena, ¿no? A la quincena sigues ganando, pero a pesar de que es el mismo dinero, puedes comprar menos cosas, ¿no? Es decir, antes comprabas 10 kilos de limón, ¿no? A dólar, ¿no? Dólar, $10, ¿no? Hacemos las cuentas, pero ahora que cuesta $2, pues bueno, ya solo podemos comprar 5 kilos de limón, entonces, ¡pum! Hubo inflación, ¿sale? Entonces hubo pérdida de poder adquisitivo. ¿Por qué? Pérdida de poder adquisitivo, poder adquirir bienes, ¿sale? De ahí viene poder adquisitivo, ¿sale? De poder adquirir bienes y servicios, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya tenemos en claro qué es la inflación, coloquialmente sí, pero ya científicamente y y y sí, ya tenemos lo que es la inflación, ¿no? Luego vamos a ver tipos de inflaciones, ¿vale? Inflación, impuestos. Por una parte está la emisión de deuda del Estado, que hará que los intereses se sumen a los gastos orgánicos y así se requiera de financiación constante para cubrir esas obligaciones. Cuando esto se solventa a través de cargas impositivas, las empresas deben subir los precios para mantener los márgenes. Pasa algo parecido cuando hay una excesiva emisión de dinero por parte de las instituciones, pues este se devalúa y hace que los precios suban para que los márgenes comerciales puedan mantenerse. Venga, subida, ya vimos inflación, ¿no? Subida de precios generalizado en un tiempo dado, etcétera, ¿no? Entonces, venga, ¿qué lo puede causar? Los impuestos. ¿Cómo es esto? Recordemos el IVA, impuesto al valor agregado. Ahorita en América Latina, que digo México, Ecuador, Colombia, oscila entre el 16%, ¿no? Pero antes ese 16%, pues no era 16%, era 15% de tasa de IVA, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues eh, subió ese 1% la inflación, es decir, hubo inflación del 1%. ¿Por qué? Por causa de los impuestos, es decir, de un producto que valía a 115 dólares, ¿no? Con la tasa del 15%, vale 100, ¿no? Pero tienes una tasa impositiva del 15%, $15. Entonces, 115, ¿no? Pero después te cambian la tasa impositiva a 16%, entonces ya no vas a pagar 115, sino de 115 te vas a 116, ¿no? Es muy poco, pero sí afecta, ¿no? Entonces, esa es por impuestos, o por ejemplo, esa es la inflación por impuestos, o supongamos que sacan un nuevo impuesto. Impuesto a la producción de frutas, vegetales, no sé, granos, etcétera. ¡Pum! Entonces, impuesto del 10%. Entonces, todos los granos, todas las frutas, todas las sopas, todas las verduras, todos los procesos, ¿cómo se llama? Procesados, pues ya dice, el impuesto es el 10%. Entonces, esos impuestos, recordemos que ya tienen impuesto del 15%, ¿no? Impuesto al valor agregado. Eso es el impuesto, pero ahora me crean un nuevo impuesto. Entonces, ya no vas a pagar solo 16% de impuesto de valor agregado, sino súmale 10% más. Entonces, ¡pum! Se te va a disparar la inflación en 10%. Todo va a subir 10%. ¿Por qué? Porque
así están subiendo los impuestos, ¿no? La empresa dice, ok, pues yo no voy a absorber ese precio, ¿no? Si mi producto cuesta 100, pues yo lo voy, y yo tengo que pagar el impuesto, pues ya nada más lo subo ese 10%, ¿vale? Porque lo va a absorber ese 10% la empresa, pero no se lo queda, sino lo paga al SAT, ¿vale? Entonces hay inflación por impuestos, ¿vale? Ah, sí, correcto. Antes de continuar, pues, para puntos extra, venga, entonces, ¿cuál es, si están en el país que estén, por ejemplo, en México, los últimos 6 meses de inflación? Pues me van a decir, ahí están las sí, ah, sí, la primera pregunta es, ¿cuál es impuesto del primer bimestre para el estado, para México? La segunda pregunta, segundo bimestre y tercer bimestre para la tercera pregunta. Entonces necesito que me pongan por meses cuál ha sido la inflación para México, si son mexicanos, si son puertorriqueños, pues la inflación de Puerto Rico, si son colombianos, la inflación de Colombia, entonces así, eh, ¿cómo se llama? Contundentemente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la inflación de su país en los 3 bimestres anteriores, ¿vale? Y pues bueno, después de este breve requerimiento para que tengan puntos extra, pues vamos a ver, ¿no? Luego otra. Inflación por diferencia en la demanda. ¿Qué es esta? Otra de las causas de la inflación es el incremento de la demanda cuando la oferta no puede seguir el ritmo de producción. En esos casos, al existir más demanda que oferta, suben los precios. Economía de mercado. Y bueno, si esto se da un sector estratégico como podría ser el energético, se verán afectadas muchas industrias, haciendo que los precios suban de manera generalizada. A este último se le llama como inflación estructural. Pero bueno, antes de ver inflación estructural, estamos viendo inflación por diferencia en la demanda. Fácil, ¿no? Les recuerdo, ¿no? De clase de economía que veíamos al principio, la primera de sus clases, ¿no? Oferta, comprador, no, oferta, vendedores, perdón. Oferta, vendedores, ¿sale? Oferta, lo que ofertan, las ventas, los productores. Demanda, nosotros, lo que compramos, lo que demandamos, ¿sale? Entonces, siempre hay un equilibrio entre lo que se oferta y lo que se demanda, ¿sale? Entonces tenemos equilibrio. Primero vamos a ver rápidamente cómo funciona la curva de oferta, ¿no? Tienes una gráfica, ¿no? En un lado tienes eje horizontal y eje vertical, ¿sale? En uno tienes el precio y otro la cantidad. Entonces, si las manzanas se venden a 10 pesos, yo productor voy a querer vender 10, ¿no? A 10 pesos vendo 10. Si las manzanas se venden a 5, pues voy a decir, pues solo quiero vender 5 porque no es lo mismo que yo tenga 10 pesos y 10 pesos por manzana, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Si yo vendo 20 manzanas, a ver, vamos a empezar desde 10 manzanas, vamos a ponerlo en términos de dólares. 10 manzanas, $10, ¿sale? Pum, ahí está. Ahí está el equilibrio, ¿no? 10 manzanas, $10, ¿no? Pero luego dice, la manzana cae porque, no sé, hay un exceso de oferta, es decir, hay muchos productores y de repente el mercado es inundado con manzanas. Entonces, pues ya no va a costar $1 porque va a haber muchas manzanas. Es decir, nosotros vamos a tener para elegir manzanas. Si no me gusta esta manzana, me gusta esta otra y esta. Antes teníamos poca variedad, ¿sale? Entonces elegíamos esta que me cuesta $1 y pues no hay más. Después hay una sobreproducción y ya las manzanas ya no cuestan 10, cuestan 50 centavos, ¿no? Entonces el productor va a decir, pues yo no quiero vender mi producto en 50 centavos, lo menos que estoy dispuesto a vender son 5 manzanas, entonces reduce su oferta, ¿no? Porque antes le pagaban 10 y ahora le pagan 50 centavos. Pero ¿qué pasa? Hay escasez, ¿no? El caso contrario, hay escasez de manzanas. Si hay escasez de manzanas, pues
pues todo el mundo va a querer esa manzana y va a valer más porque yo antes la daba a $1, pero había todas las manzanas que producía las vendía, ¿no? Después, cuando hay una sobreproducción, pues bueno, hay muchas manzanas, no se venden todas, ¿no? Porque hay muchas, entonces el consumidor, nosotros tenemos para escoger, ¿no? Pero después, venga, pasa lo contrario, hay escasez de manzanas, entonces ya no hay 10 manzanas, hay 5 manzanas, dice, ok, pues 5 manzanas, pues las voy a vender a $20, no, mentira, a $2. Entonces ya hay menos manzanas, valen más, porque como hay menos manzanas, valen más, ¿sale? Entonces por eso es la función de la oferta, es con pendiente positiva. A mayor precio, ¿sale? El productor va a querer venderlas más, ¿no? Aunque no tenga, por ejemplo, si el precio es no sé, de $5, pues el producto va a ver, pum, ¿de dónde? ¿Y de dónde cultiva más? Y no sé, pone más fertilizante, quiere sacar más manzanas porque cuestan más manzanas, ¿sale? Cuestan más las manzanas, entonces así es, ¿no? En cambio, la oferta, la curva de demanda es diferente, ¿no? Por ejemplo, es, es, es con pendiente negativa, es decir, si te cuesta 10, igual, 10 dólares, $1 una manzana, bueno, ¿no? Puedes comprar 10, dices, pues compro 10, ¿no? Es por lo que veíamos visto del dinero, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si ya no cuesta $1, cuesta 2? Pues va a poder comprar menos, entonces va a decir, yo no compro 5, 10 ya no me alcanza, nada más voy a comprar 5, ¿no? Entonces así va disminuyendo, ¿vale? Pues bueno, una vez que ya entendimos cómo funciona la oferta y la demanda, más o menos, ¿no? Es un tema muy complejo. De hecho, esto se lleva aproximadamente, pues, una parte de temario para economistas, ¿no? Entonces, una clase dentro de microeconomía, pues lleva toda un bonche bastante grande. Entonces, pues bueno, traté de simplificarlo. Pero venga, ¿no? Entonces estamos viendo, ya les di la respuesta, ¿no? Inflación por diferencia de demanda. Era lo que les decía con las manzanas, ¿no? Entonces, hay 10, de 10, pues costaban $1, ¿no? Pero ahora se producen solo 5, por ahí escasez, no sé, vino una inundación, se llevó los manzanos y ya nada más pueden producir 5, entonces ya cuesta $2, ¿no? Entonces, pues es inflación, pero no solo de las manzanas, sino ya hay limones, etcétera, ¿no? Entonces, como hay menos, vale más, ¿sale? Entonces, esa es por diferencia de demanda, porque estás demandando mucho esa, pero la oferta, los vendedores no alcanzan a satisfacer esa demanda. Entonces, como no la alcanzan a satisfacer, pues dice, voy a incrementar mi precio, ¿vale? Entonces, eso es inflación por diferencia de demanda. Inflación estructural. Se da cuando el incremento de precios en un sector determinado afecta a otros, haciendo que otro tipo de industrias asociadas suban sus precios de manera generalizada. Es típico cuando se dispara el precio del petróleo, el gas, en general todas las materias primas. Venga, ¿qué voy con esto? Supongamos hay subida de la gasolina. Putz, ya estuvo que tronó la economía. ¿Por qué? Porque genera inflación. Oiga, profe, pero ¿por qué va a generar inflación si usted dice que es alza generalizada en bienes y solo está subiendo la gasolina? Sí, pero recordemos, todo se transporta en vehículos, ¿cómo se llama? De combustión, ¿no? Que requieren combustible, entonces gasolina. Entonces, los camiones, los barcos, los aviones, etcétera. Entonces, si sube, pues el productor le suben sus costos. Entonces, ¿qué va a decir? Tal vez yo transportaba siempre 100 kilos de sandía, ¿no? A 10 pesos me salía, a $10 me salía transportarlo. De repente me suben la gasolina, ¿no? ¡Pum! Ya pues incrementan mis precios. Entonces, yo no quiero absorber, yo productor no quiero absorber ese precio, ese costo de la gasolina. Entonces, simplemente ese costo lo transfiero a mi producto final. Entonces, antes la sandía, cuando el precio de gasolina estaba bajo, costaba $1, pero ahora que el precio es alto de gasolina, la sandía me cuesta $1.20. ¿Por qué? Porque es lo que se tarda en transportar del granero, ¿no? De donde se siembran las sandías al punto de venta. Entonces,
aumenta porque pues todos usamos gasolina, ¿no? Entonces, gasolina para esto, gasolina para transportar lo otro, para transportarnos, para ir al trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, pues, esa es inflación estructural. Y sin más, pues no tuve alumnos. Usted me dice que tengo que dar clase de media hora, pues aquí acaba la clase. Nos vemos. Hasta luego. Chao, bye, descanse.